Bendiciones, mis amados hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí, me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén teniendo un hermoso día. Gracias, hermanos, por estar observando este video, por sintonizarlo. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con el análisis del capítulo número 12 de la carta a los Hebreos. Ese famoso pasaje que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y también quiero que analicemos un pasaje que está un poquito más adelante de ese versículo, hermanos. Pero el día de hoy vamos a estar checando este detalle de la santidad. Hermanos, estamos continuando con esta serie de videos de la carta a los Hebreos. Ya hemos analizado el capítulo número 2, el capítulo número 6 y el capítulo número 10. En la carta, hermanos, aparecen varias advertencias a los creyentes, a los cristianos hebreos, donde sí se hacen fuertes advertencias y se utiliza de un lenguaje un poquito fuerte para hacerles ver la necesidad que tienen ellos de corregirse y de enderezar sus sendas, sus caminos, enderezar sus pies, hermanos, en su caminar, en su andar cristiano. Y esas advertencias muchos hermanos han creído que se refiere al infierno porque se utilizan términos como fuego, hervor de fuego, juicio, de ser quemado, ser desechado, como en el capítulo 6 y en el capítulo 10. Pero hermanos, ya hemos visto especialmente en el capítulo número 10 que ese juicio y hervor de fuego no se refiere al infierno. Se refiere a la disciplina del Señor y espero que hayan podido ver el video del capítulo número 10. Si no lo han visto, vayan allá, primero vayan a ver ese video y todos los anteriores para que puedan corroborar esto que les estoy diciendo, porque si ven directamente este video, pues se van a sacar de dónde van a pensar que estoy mintiéndoles. No, en el contexto claramente se ve que ese fuego, ese juicio y hervor de fuego, ese cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios, y eso de ser maldecido y el ser quemado, todo eso se refiere a la disciplina de Dios, hermanos. Claramente en el contexto se refiere a eso. Por eso es que en el capítulo número 12 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nadie pensaría que el Señor es el infierno o que cuando se refiere a Dios o al infierno se están refiriendo a la misma cosa. No, son simplemente lenguajes, hermanos, que yo los puedo ver como un poquito lenguajes apocalípticos. No sé si sea el término correcto, pero sí se usa de un lenguaje muy retórico, de una manera de hablar un poquito severa para hacerles entender a los destinatarios la severidad tanto de lo que ellos están haciendo como del castigo que podrían recibir de parte de Dios. No podría ser el infierno, hermanos, porque en toda la carta se nos asegura y se nos asevera nuestra salvación y a ellos se les asegura su salvación, no en sus méritos de ellos, sino en los méritos de Cristo, ¿ok? Entonces, sería bueno, hermanos, también quiero iniciar una serie también acerca de checar los pasajes donde se nos asegura nuestra salvación. Hasta ahorita he estado haciendo un correcto, según yo, un correcto análisis de los pasajes en su contexto de qué es lo que realmente quieren decir. No están diciendo que la salvación se pierde, ya lo vimos, todo lo contrario. Pero quiero también iniciar una serie donde les muestre a ustedes pasajes claros y contundentes, que de hecho ya hemos visto algunos en Hebreos, porque hay varios en Hebreos, donde se nos asegura sí o sí nuestra salvación. Les repito, no por nuestros méritos, sino por la obra de Jesucristo en la cruz, esa perfecta obra que el Señor realizó. Entonces tenemos ahí también el libro de Romanos, que es muy, muy contundente. Tenemos las cartas de Juan, especialmente la primera, donde se nos explica claramente por qué nuestra salvación es segura. Entonces, el día de hoy vamos a estar checando esto también de la santidad. Vamos a iniciar, ya les dejo esa promesa también de iniciar esos videos, que a veces si no tenemos primero ese fundamento, esa seguridad que el Señor nos da en su palabra de nuestra salvación, luego no vamos a poder entender correctamente los pasajes y que parece que dice que sí se pierde, ¿sí? Entonces nos los van a explicar de cierta manera y nos van a hacer tambalear. Entonces por eso les prometo, hermanos, si Dios me da vida, hacer unos videos explicando los pasajes donde claramente se nos dice que somos salvos y seremos salvos. Definitivamente. Entonces, por lo pronto vamos a continuar, hermanos, con estos pasajes de la carta a los Hebreos. Ya nada más me faltaba el capítulo número 12, como les repito. Y vamos para allá, hermanos, ¿sí? Vamos a checar nuestra Biblia. Voy a hacer aquí chiquito para que pueda ver bien los pasajes. Vamos ahí al texto sagrado. Dice la palabra de Dios, versículo 14 del capítulo número 12 de la carta a los Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Ahí está el pasaje. Espero que lo haya podido leer, hermanos. Hermanos, este detalle de la santidad, hermanos, como ya les mencioné en el video del capítulo número 6 de Hebreos, yo no estoy en contra de la santidad, por supuesto que no, yo estoy a favor grandemente de la santidad. Tratamos todos de esforzarnos mucho, lo más que se puede, para vivir una vida agradable al Señor. Entonces aquí el detalle es que al parecer el pasaje está condicionando la salvación, o como algunos lo interpretan, que se está condicionando la salvación a la santidad que nosotros desarrollemos en nuestra vida, a ese performance que nosotros estemos realizando, estemos llevando a cabo. O sea, ¿cuál es mi desempeño en mi vida cristiana? Dependiendo de ese desempeño que yo tenga, ese performance, es que yo voy a obtener la salvación, sí o no. Entonces, como les comenté en el video pasado, yo he escuchado hermanos que ligan mucho la salvación al detalle de la santidad, y algún hermano pentecostal o algún hermano de diferente iglesia o de clase arminiana o de estas iglesias del movimiento de santidad podrá decirme, generalmente se liga, se vincula la salvación a la santidad, o la santidad a la salvación más bien. Por eso es que se dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué te está diciendo? Que si no vives en santidad no vas a ser salvo, es lo que te están tratando de decir. Entonces este detalle es un poquito peligroso, hermanos. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted diga que la santidad se vincula a la salvación, o sin santidad literalmente nadie será salvo, entonces usted innegablemente está diciendo que la salvación es por obras, aunque no lo quiera admitir, hermanos. ¿Qué es santidad? Y de hecho en el capítulo 13 se nos muestran varios detalles, se nos explica esto de la santidad. Ejemplos de qué es la santidad. La santidad, pues, es uno apartarse de las cosas malas, ¿sí? Apartarse de las cosas del mundo, del pecado, apartarse de los pecados, de todo lo que nos gustaba cuando no éramos cristianos. Implica empezar a hacer lo bueno, darle de comer a los pobres, visitar a los hermanos, predicar la palabra, todo eso. Y en el ámbito de las iglesias modernas tiene mucho que ver el hecho de leer la Biblia, de evangelizar, de ayunar, de hacer vigilias, de ir a la iglesia, de todo eso, hermanos. Todo eso es santidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque te estás apartando del mundo y te estás consagrando a las cosas de la iglesia. Eso, dígame si no son obras. Por supuesto que son obras. Leer la Biblia es una obra, ayunar es una obra, evangelizar es una obra, dejar de hacer lo malo, bueno, entonces es apartarse de lo malo, eso es una obra. Todo lo que conlleva la santidad son obras propiamente. Entonces, si usted dice que sin santidad nadie verá al Señor, usted está diciendo sin obras, sin buenas obras, nadie verá al Señor. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Eso suena muy, muy mal a la luz de la Biblia. Si usted dice que sin obras no va a ser salvo, eso está muy mal. De hecho, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas y en Romanos reiteradamente dice que las obras no cooperan para nuestra salvación. Solamente la fe, esa fe inicial que pusimos en el Señor Jesucristo, se nos da el Espíritu Santo y esa es nuestra garantía de nuestra salvación. Eso es todo. De ahí en más, ¿tenemos que hacer obras? Sí, por supuesto que sí, como ya les dije, tenemos que hacer obras. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y Dios quiere que demos fruto, ¿sí? Pero fruto. Pero no es para salvación, hermanos. Simplemente quiere el Señor fruto de nosotros. No nos quiere ociosos, como lo vimos en el capítulo 6. Nos quiere que demos fruto, que sirvamos en la obra. Sí, porque si no hacemos estas obras, hermanos, la obra de Dios no avanza. Si no predicamos, la obra de Dios se va a parar. Entonces, todo esto, hermanos, sí lo quiere el Señor de nosotros, pero no para salvarnos. Nosotros ya somos salvos. Por eso les digo, me gustaría también hacer una serie donde la Biblia nos explica de que nosotros ya somos salvos. Es un hecho consumado, un hecho completado. Lo único que estamos esperando es la glorificación de nuestros cuerpos, la resurrección, ¿sí? El día que el Señor Cristo venga por nosotros, que venga por segunda vez. Eso es lo que nosotros estamos esperando, pero nosotros ya somos salvos. Una vez hemos sido salvos y para siempre, ¿ok? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si usted le mete este detalle de la santidad para poder ver al Señor, o sea, para ser salvos, usted está diciendo que sin obras no vas a ser salvos. Entonces, no vamos a ser salvos. Entonces, ¿qué es esto, pues, hermanos?
esto es catolicismo romano, esto es islamismo, esto es adventismo, yo no sé qué es, hermanos, pero tengan mucho cuidado con lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque usted podría estar pisoteando precisamente, como ya vimos, la sangre de Cristo. Tener por inmunda la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados y hacer afrenta al Espíritu de gracia, decir que necesitamos todavía de hacer cosas para poder ser salvos, es decir, la sangre de Cristo no es suficiente para mi salvación. Yo tengo que hacer más cosas, justamente lo que estaban pretendiendo hacer los hebreos, que en toda la carta se les está diciendo, como ya vimos en los videos anteriores, ellos pensaban que tenían que hacer ciertas cosas para poderse mantener en salvación, en justificación, y el autor les dice, no piensen eso es imposible. Ustedes ya han sido renovados una vez y para siempre, han sido justificados, han sido salvados y perfeccionados y santificados una vez y para siempre. Tenga mucho cuidado con esto de las obras, hermanos, y de la santidad, porque usted está diciendo cosas antibíblicas, hermanos. Tenga mucho cuidado, de veras. Le repito, yo estoy a favor de la santidad 100%, pero no para ser salvos. Y de veras, hermanos, yo sí quisiera que ustedes se pusieran a analizar. Si usted me dice que vive en santidad para poder ser salvo, dígame qué recompensa de Dios pueden tener esas obras. Nosotros vamos a atravesar un tribunal, el tribunal de Cristo, vamos a recibir recompensas o tener pérdida, como se dice en Corintios, según la calidad y la motivación y las intenciones de nuestro corazón al realizar esas obras. ¿Sí? Espero que usted tenga en claro eso. Y espero que sepa usted eso. Nosotros vamos a recibir recompensas o a tener pérdidas según nuestra labor aquí en la tierra, en nuestro servicio cristiano. ¿Sí? Pero si la motivación que usted tiene para vivir en santidad, para evangelizar, para apartarse del mundo y del pecado, si esa motivación que usted tiene es para ser salvo, usted no está teniendo una correcta motivación, no es el correcto motivo para vivir en santidad. El motivo correcto es puro agradecimiento, es por pura gratitud, y de hecho lo vamos a ver ahorita, el autor claramente lo dice, que sirvamos a Dios con gratitud, por amor, por lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que tiene recompensa. Pero si usted tiene miedo de irse al infierno, si usted tiene miedo de perder el cielo, si usted tiene miedo de quedarse a la tribulación y todo eso, hermanos, y por eso es que usted vive en santidad, para no pasar por eso, hermano, usted se está equivocando, usted está teniendo motivos incorrectos. Esa no es una santidad genuina. Esa es una santidad ficticia, es una santidad forzada, es una santidad a punta de pistola, hermanos. Apunta, como si Dios estuviera con una pistola en nuestra cabeza o agarrándonos así, colgándonos en el agua, así como en un volcán para echarnos a la lava o al infierno y pensar, no, me voy a portar así para que el Señor no me lance al infierno, para no perder el cielo, para no quedarme a la tribulación. ¿Y cuántas veces no he escuchado esto, hermano? Hermano, usted tiene que vivir en santidad. ¿O qué quiere sufrir las plagas del apocalipsis, de la tribulación? ¿Usted quiere sufrir las trompetas? ¿Usted quiere ver las langostas? Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? Por favor. Qué pena, de veras que qué pena que nuestra motivación para no hacer lo malo, para servir a Dios, sea esa. ¿Estar amenazados, Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Es esclavitud o qué? ¿Estamos secuestrados y obligados a hacer algo para no sufrir las consecuencias? En este caso las consecuencias sería el infierno. No, hermanos, por favor. No. Tenemos una muy, muy mala concepción de cómo es nuestro Dios, quién es nuestro Dios y qué es lo que Él ha hecho en nuestra vida, por nuestra salvación, por nuestras almas. Hermanos, la correcta motivación para vivir en santidad es el puro y mero hecho del amor que le tenemos a Dios, de mostrarle gratitud y porque se supone, esas dos cosas, amor y gratitud, pero es porque se supone que eso es algo natural en el creyente.
porque el Espíritu Santo está en nosotros y el fruto del Espíritu ya está ahí, está aquí dentro de nosotros. Por eso dice, quitaré este corazón de carne, este corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo y daré mi Espíritu Santo, yo se los daré para que anden en mis caminos y en mis obras y en mis mandamientos y los pongáis por obra, para que, como dice en Jeremías 32, para que nunca se aparten de mí. Se supone que eso es algo natural. Y lo es, hermano. Claro que lo es. Por eso usted lo puede hacer. Pero si en su mente piensa que es para poder ser salvo, está mal. Está mal. No, usted tiene que reconocer en primer lugar que no es usted quien hace esas obras buenas. No es usted quien se aparta de lo malo. Es el Espíritu Santo llevándolo a una vida consagrada y de santidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien lo lleva a hacer las buenas obras, a dejar lo malo. Todo el mérito es de Él, no es nuestro, hermanos. Si nosotros pensamos que el mérito es nuestro, pues entonces estamos perdidos, hermanos. Si el mérito verdaderamente es nuestro, estamos perdidos. Todos estamos perdidos, todos. Porque todos en nuestras fuerzas fallamos. Pero si lo hacemos es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso dice ahí en este capítulo, o en el 13, más adelante al final dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Él, Dios, Cristo, Dios haciendo en nosotros lo que a Él le agrada. ¿Sí? Eso. Su motivación no debe ser el temor. Su motivación no debe ser el miedo. No, hermanos, eso está muy mal. No sálgase de esa cárcel, hermano, porque el día que usted pierda el miedo, el día que una persona pierde el miedo, pierde el temor, ya nada le importa. Nada. Nada. ¿Y cómo no lo vemos en las iglesias, hermano? Yo lo veo lamentablemente en algunos jóvenes, o en algunos que asistían a las iglesias y estuvieron su vida, que por cierto, generalmente son personas que nunca nacieron de nuevo, que estuvieron amedrentados domingo tras domingo, servicio tras servicio, amedrentados, amenazándoles que si no se portaban de cierta manera, ellos no iban a ir al cielo. O fíjense, obras. Para que vean, hermanos, obras. Si ustedes no hacen ciertas obras y no dejan de hacer otro tipo de obras, ustedes no van a ir al cielo. Entonces, ¿qué haces? Vives en miedo, vives en temor. Y no me van a decir que no, por supuesto que sí. Yo lo viví en carne propia durante años. Yo supe lo que es, yo sé perfectamente lo que es eso. Vivir en miedo, amenazado constantemente con perder la salvación, con ser lanzado al infierno, en un accidente morir y no saber a dónde iría, sino más que seguro al infierno. ¿Por qué? Porque se nos demanda en estas congregaciones, hermanos, con respeto, se nos demanda tanto que nadie da el ancho. Y precisamente este es el detalle de la ley, que era tanto lo de la ley que nadie nunca dio el ancho. Por eso vino Cristo, porque Él sí pudo dar el ancho y justificarnos, pero nosotros no damos el ancho, nosotros no podemos. Entonces, les decía de estas personas, estos muchachos, que se hartan y se dan cuenta de que ellos no pueden y nunca van a poder dar el ancho, cubrir con esa vara que se pide. Ese régimen que se impone, no se da el ancho. Entonces, ¿qué dicen? No, pues vámonos. Entonces, pues, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuándo voy a poder? ¿Quién va a poder? Nadie. Y pierden el temor y pues vámonos, ni modo, al infierno. Pues, ¿qué? Como quiera no voy a poder. O no faltaría alguno que falló, se equivocó, se metió con la novia, yo qué sé. ¿Y qué hace? No, pues ya ni modo, como quiera, ya Dios ya me desechó, vámonos al libertinaje, pues ya a darle rienda suelta. Pierden el temor de Dios. Y cuando pierden el miedo, hermanos, cuando brincan esa barrera, ese muro, ya nada los detiene. Y viven una vida licenciosa completamente, en algunos casos. O sea, aquí el ejemplo, yo lo que les digo, si estas personas viven así y les pasa esto, hermanos, entonces a nosotros también corremos ese riesgo de decir, si seguimos con esta mentalidad de que tenemos que ser pulcros y perfectos para la venida del Señor, entonces usted va a vivir una vida completamente desmotivada, una vida
en desánimo, porque usted se va a dar cuenta que no es suficiente usted para cubrir esa cuota que se demanda para poder ser salvo, que es la santidad completa. No, hermano, no se puede, porque estamos en este cuerpo, estamos en este mundo todavía, y mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir fallando. Y aquel que me diga que no, felicidades. Déjeme conocerlo para tocarlo y me pase un poquito de su santidad. ¿Sí? Y les repito, hermanos, yo trato de esforzarme lo más que puedo, créanmelo, créanmelo. Y yo creo que todos ustedes se esfuerzan lo más que pueden. Y podríamos dar un poco más, sí, podemos dar un poco más y en eso nos estamos esforzando. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por ir al infierno? ¿Por perder nuestra salvación? No, por agradar a Dios, hermanos. Y yo tengo bien en claro eso. Yo no tengo el más mínimo miedo de perder mi salvación porque sé que eso no es posible. Yo no tengo el más mínimo temor de perder un segundo en el cielo por algo que yo haga o por algo que yo deje de hacer. Yo no tengo para nada ese temor porque estoy bien seguro de la salvación que el Señor me ha dado. Yo estoy bien seguro de lo que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros. Estoy bien seguro, muy seguro. Pero aún así me esfuerzo por vivir en santidad. Aún así me esfuerzo por hacer lo que el Señor le agrada. ¿Que fallo? Sí. Pero lo hago con motivos correctos y no es para jactarme, no. Lo que quiero es que usted haga lo mismo. Es lo que el Señor quiere, que usted haga lo mismo, que viva en santidad, sí, pero por los motivos correctos, por amor, por gratitud, por reverencia. Porque Dios no nos tiene amenazados con una pistola en la cabeza, hermanos. No, hermanos, Dios no es así. Entiéndalo, entiéndalo. Nuestro Dios no es así. Bueno, hermanos, es lo que el Señor pide de nosotros. Un corazón entregado. No sepulcros blanqueados, hermanos. No pide Dios eso de nosotros. Dios quiere corazones rendidos a sus pies con los motivos correctos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, la santidad no debe ser, el motivo de vivir en santidad, hermanos, no debe ser ni el temor al infierno, ni el miedo a perder el cielo, ni nada de eso, sino simplemente amor y gratitud por lo que el Señor ya nos dio. ¿Ok? Entonces, cuidadito, hermanos, con eso de decir que es por santidad, es decir, por obras. No, hermano, no va por ahí. Se está equivocando mucho, enormemente, si usted dice que es eso. Muy mal. Entonces, ahora sí vamos al pasaje, hermanos. Discúlpenme, es que este detalle me apasiona un poco. Vamos ahora sí al pasaje, hermanos. Les decía, este detalle de la santidad, hermanos, la santidad ya está en nosotros. Por eso es que podemos vivir en santidad. ¿Ok? Ya las intenciones, las motivaciones que nosotros tengamos, eso ya lo vimos ahorita, eso ya es punto y aparte. Pero la santidad, nosotros ya estamos capacitados, hermanos, para vivir en santidad. ¿Por qué? Una, porque el Señor ya nos ha perdonado y nos ha limpiado. Y dos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. En la misma carta se nos dice, yo pondré mi espíritu en ellos, en el capítulo 10, y me parece que en el capítulo 8 se menciona esto, 2 veces en la carta se menciona que el Señor hace en nosotros, Él pone su ley o sus mandamientos, su agradable voluntad en nuestro corazón para que nosotros los hagamos, ¿sí? Y los podemos hacer, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos capacita, ¿sí? Él nos da poder para poder vivir así. La gente de allá del mundo, en sus fuerzas vive una vida apartada en algunas religiones, sí, pero en sus fuerzas. Y esas obras del Señor no las recibe, por supuesto que no. No le sirven para salvarse a nadie, absolutamente a nadie. Entonces nosotros ya tenemos esa santidad porque el Señor nos ha santificado, ¿ok? Y es aquí donde quiero que vayamos a la Biblia. Aquí hay 2 detalles. Si usted me dice que esta santidad, aquí podrían ser dos posibilidades. Una, es esta santidad espiritual, o sea, esta que no podemos ver, que el Señor ya nos ha dado por la purificación y el perdón de nuestros pecados, el lavamiento de la regeneración. Eso podría ser por un lado, que es lo que se menciona en el capítulo 10, en esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. En esa voluntad somos santificados. Ahí está, ya somos santificados. ¿Por qué? Por la obra de Jesucristo.
¿ok? Otra opción podría ser esa santidad en lo práctico, una vida santa. Sí, ahora sí es lo que estamos hablando de obras. Por un lado, si se refiriera a esa santidad espiritual, pues esa ya la tenemos, hermanos. ¿Cómo? Por la obra de Jesucristo, ya se lo repetí. Pero si se refiere a la práctica, eso es algo que también está garantizado en nuestras vidas. Por eso se menciona lo de la disciplina del Señor. Vamos a ver, dice aquí. ¿En qué versículo era? Ah, sí. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos ya nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Entonces, el detalle, hermanos, de que si se refiriera a una santidad práctica, una santidad vivencial, eso también está garantizado por el trato que Dios tiene hacia con nosotros. Si una persona no se conduce correctamente, sí o sí se va a enderezar. ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos va a corregir, nos va a dar nuestras palmaditas. Y es el ejemplo que da el autor. Así como nuestros padres nos corregían para que nos castigaban, nos disciplinaban para que nos corrigiéramos, entonces el Señor hace lo mismo, nos disciplina, nos castiga y nos azota. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad, para que nos corrijamos y hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que vivamos un camino recto. Entonces eso ya está garantizado, no por mí. Si yo me quiero rebelar y yo quiero descarriarme de alguna manera, el Señor me va a traer de vuelta. ¿Por qué? Por su amor, por su disciplina, porque Él es el que cuida de nosotros, hermanos. Él es el que cuida de nosotros. Por eso es lo que les digo, aquí, en últimos términos, en un supuesto caso extremo donde yo quisiera descarriarme de alguna manera, el Señor me va a devolver. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Si el Señor no trata con mi vida, quiere decir que Él no está cumpliendo con su labor de padre, de disciplinarme, de instruirme, de corregirme, de enseñarme el camino correcto y hacer que yo ande en él. Aquí el que fallaría, primeramente sería obviamente yo, pero también sería Dios. Por eso yo les dije, hermanos, si usted dice que la salvación se pierde, sí, estoy mal yo, ¿verdad? En supuesto caso que fuera real. Si yo la deseché, ¿verdad? Yo me fui al mundo, lo que sea. Pero también me habla del Salvador, de ese Salvador que no es capaz, no es poderoso para mantenerme, para sostenerme. No, hermanos, por supuesto que Dios sí es poderoso para mantenernos, preservarnos y sostenernos. Entonces, le repito, si usted quiere referirse a esto de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, está bien. Si usted quiere decir que es por obras o por santidad, está bien, déjelo ahí, ¿sí? Ok, yo no le puedo hacer cambiar de opinión, usted siga pensando que es por obras o esa santidad de obras, está bien, usted decide, ok, bueno, aún así que fuera de esa manera, eso en últimos términos, en últimas consecuencias, le corresponde a Dios. Ese es el trato que Dios va a tener conmigo. Dios me va a mí a vivir una vida en santidad y es lo que les está diciendo el autor aquí a los hebreos. Es lo que les está diciendo. Ustedes se han equivocado, ustedes están viviendo todavía en el antiguo pacto, practicando las cosas del antiguo pacto, pero el Señor va a tratar con sus vidas para que ustedes salgan del antiguo pacto y entren al nuevo pacto viviéndolo, o sea, practicándolo. Ellos ya estaban por la obra de Cristo, ¿verdad? Pero ellos no lo estaban practicando. Y es lo que les dice el autor, ustedes, el Señor los va a corregir, los va a disciplinar, va a tratar con sus vidas a fin de que participen de su santidad, de que entren en la plena voluntad del nuevo pacto en el contexto de la carta. Sí, al principio les estaba hablando acerca de nosotros, ¿verdad? Porque este pasaje se malentiende mucho y quiero que vayamos directo a ahora sí, una correcta aplicación en nuestros días. Pero esto es lo que les está diciendo el autor en la carta.
básicamente, en el contexto de toda la carta. Ellos ahora sí van a participar de todos los beneficios en la práctica o de la obra práctica del nuevo pacto por el trato de Dios en sus vidas. Dios los va a sacar sí o sí de ese antiguo pacto para que vivan en las prácticas y en la obra del nuevo pacto en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo. Eso es lo que les estoy diciendo. Entonces, esta santidad, como les repetí hace rato, hermanos, últimamente, en últimos términos, estamos en las manos de Dios, hermanos. Tenga usted por seguro que estamos en las manos de Dios. Entonces Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. Nunca nos va a dejar que nos descarriemos, no. Y no voy a negarlo, hermanos. Sí existe la posibilidad de que un cristiano tenazmente persista en el pecado, y es lo que se dice en el capítulo 10. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. En el contexto ya se los expliqué en el video pasado. Pero existe la minúscula, pero existe la posibilidad de que un hijo de Dios, un cristiano, sí se descarríe. En el contexto de la carta, ahí lo voy a dejar. Lo dejamos bien en claro en el video pasado, en el capítulo número 10. Pero existe la posibilidad de que un cristiano se descarríe. Sí. ¿Qué va a venir? La disciplina de Dios. ¿Y cuál será la disciplina de Dios? En el caso más grave sería no el infierno, sino la muerte física. Eso sí puede pasar, lamentablemente sí puede pasar. En la mayoría de los casos no va a suceder así porque el Espíritu Santo está en nosotros. Sí, no nos va a permitir eso, pero yo sé y estoy consciente de que la Biblia sí da la posibilidad de que hay cristianos, de que su grado de rebeldía y de desobediencia va a ser tanto y a tal grado que el Señor los va a disciplinar, como ya lo vimos en Corintios capítulo 11, en 1 Corintios, ya sea con enfermedad, ya sea con incluso hasta con la muerte. Y en la carta a los Hebreos también se contempla esa posibilidad. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, cuando se refiere a eso de hay pecado de muerte, hay pecado que no es de muerte, a eso se refiere, es una muerte física, es un castigo físico. Como ya les dije, yo no sé si a usted le parezca poco que Dios le quite la vida por su vida de rebeldía. Yo no sé si a usted le parezca poco que usted pierda su familia, que ya no pueda ver a su familia. Sí, o sea, usted muere, ya no disfrutó a su familia, ya no disfrutó a su esposa, ya no disfrutó a sus hijos, ya no disfrutó a sus hermanos, a su madre, ya no los vio. Ya no pudo hacer servicio para Dios, usted ya no va a llevar fruto para Dios, usted ya no va a tener recompensas en el cielo, usted va a ser avergonzado en el tribunal de Cristo. Tantas y tantas cosas que se perderían, hermano, por nuestra rebeldía, por nuestra rebelión. ¿Y cuántos casos hay de esos? Lamentablemente los hay, yo los conozco, lamentablemente, hermanos. ¿Sí? Entonces, pero no es el infierno, hermanos. Como ya les dije, no puede ser el infierno. Entonces, este es el castigo y esa es la disciplina de Dios para que participemos de su santidad. Y un hijo sensato, un hijo que no esté obstinado, que no sea terco, va simplemente a agachar sus orejitas y obedecer al Señor y corregirse. Eso es en el 99.9 de los casos y así será. ¿Sí? Como les repito, habrá sus excepciones, pero aún así para ellos el castigo es meramente físico y terrenal. ¿Ok? Entonces, volviendo a esto de la santidad, el Señor trata en nuestras vidas para que nosotros nos corrijamos y participemos y vivamos esa santidad, hermanos. Entonces, ese es el detalle. Yo me inclino a pensar que este detalle, bueno, independientemente de eso, bueno, por ese lado ya quedó claro, ¿verdad? Yo voy a vivir en santidad, sí o sí, por el trato de Dios. Aunque yo me esté descarriando, para eso está Dios, para eso Él es quien me cuida, así como un padre normal de nosotros cuida a sus hijos y los ayuda para que se corrijan, así mismo es nuestro Dios y mucho más poderoso, porque Él no es un padre terrenal, es un padre celestial, entonces su poder es muchísimo más grande. Entonces los efectos y la efectividad de su guianza es muchísimo más grande, además de que tenemos al Espíritu Santo. Ahora, por otro lado, si fuera la santidad esta que el Señor ha efectuado en nuestras vidas, pues no hay para dónde hacerse, o sea, incluso hasta más fácil es entenderlo así y más fácil sería defender esta postura de que yo participo de esa santidad por la obra de Jesucristo en la cruz. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Yo
Por ese hecho ya soy santificado y eso es una realidad. Espiritualmente yo estoy perfectamente santificado, purificado de todos mis pecados. Eso es una realidad. Entonces el hecho de que diga, seguir la paz con todos sin la santidad y sin la santidad sin la cual nadie verá al Señor, pues no hay problema. Yo ya tengo esa santidad. Yo ya la tengo. Espiritualmente yo la tengo por haber puesto mi fe en Jesucristo. Es algo que el Señor hace en mi vida. Y si fuera la otra, la santidad práctica, que el Señor quiere que participemos de ella, pues entonces también ya la tengo. Ya también la tengo asegurada. ¿Por qué? Porque el Señor va a tratar en mi vida para que yo participe de esa santidad. Entonces no hay ningún problema. En sí el texto no es tan grave como parece. No es tan grave, no, en realidad simplemente se ha dimensionado, yo considero que de más, se ha exagerado un poco. Vamos aquí al texto otra vez. Sin la cual nadie verá al Señor, ¿ok? Suponiendo que este detalle de sin la cual nadie ver, en el detalle de ver es que será salvo, que yo realmente no considero que se refiera a eso, pero bueno, les voy a dar el beneficio. Suponiendo que sea eso el hecho de ver al Señor se refiere a la salvación. Bueno, está bien, como quiera, les repito, aquí está la respuesta, es simple. Yo participo de cualquiera de las dos santidades, ya sea por imputación, es decir, porque el Señor coloca y me purifica y me santifica por su obra en la cruz, y la otra yo también participo ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí, me va a llevar a vivir una vida en santidad, y si me rehúso, el Señor me va a castigar y me va a llevar a que participe sí o sí también de su santidad. Entonces, a mí sinceramente el pasaje no se me hace tan complicado, simplemente está diciendo las características de alguien que va a ser salvo, y obviamente de los seres humanos de la tierra, si alguien no tiene esta santidad, la que el Señor nos coloca, nos purifica, pues obviamente no va a ver al Señor, obviamente. Entonces no le veo yo ningún problema, y en todo caso nosotros ya tenemos la santidad, así que voy a ver al Señor, voy a ser salvo. Simplemente está hablando algunas características de los que serán salvos. Pues no sé, creo que es claro. Yo más que nada, les repito, no se me hace tan difícil, se me hace sencillo porque el contexto me ayuda mucho para asegurarme mi santidad, cualquiera de las dos, la que es práctica y la que es espiritual. Esta que no podemos ver, lo que el Señor afectó en nuestro ser, en nuestras almas. Entonces no le veo yo mayor problema. Entonces yo más que nada quisiera, hermanos, que pasáramos a este pasaje que está aquí, en el versículo 16. Este pasaje sí se me hace un poquito más llamativo. Y yo no entiendo por qué se van tanto por el texto de sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, obviamente porque quieren hacer énfasis en que tenemos que hacer obras, ¿verdad? Pero en cuanto a esto de la salvación, hermanos, en que si se pierde o no, a mí se me haría mejor que se fueran por este pasaje de Esaú y de cuando él vendió su primogenitura. Lo vamos a leer. Dice, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este pasaje se me hace más interesante que el anterior, pero vamos a analizarlo, ¿ok? Dice el pasaje, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y muchos dirán, la gracia, la salvación. No puede ser, hermanos, porque a nosotros ya se nos aseguró la salvación claramente. Entonces, la gracia que el Señor nos da se puede manifestar en distintas áreas de nuestra vida. Y en este caso se puede referir a las bendiciones terrenales aquí en esta vida. ¿Por qué? Porque el contexto me está hablando de bendiciones terrenales, no me está hablando de bendiciones espirituales o eternas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me menciona el ejemplo de Esaú. Esaú no perdió bendiciones espirituales, porque la primogenitura que él vendió a su hermano Jacob la primogenitura no consistía, esas bendiciones no consistían en bendiciones espirituales, sino en bendiciones terrenales.
¿Ok? Y a esto es a lo que, por esto les digo yo no sé si una disciplina de Dios a usted le parezca poco. Por eso dice, las disciplinas de Dios no son gratas, son tristes. Y es lo que dice anteriormente, son tristes, no causan gozo, al contrario. Pero ¿cuánto producen? Entonces, perdón, es que me están llamando aquí, me distrae. Entonces, estas bendiciones de la primogenitura eran más que nada terrenales. Y esta disciplina que el Señor nos da es para las cuestiones aquí de nuestra vida terrenal, no las espirituales, porque lo espiritual ya se nos garantizó en toda la carta una y otra vez. Entonces, cuando dice la gracia de Dios, obviamente la gracia de nuestras vidas de Dios se manifiesta de muchas maneras. El hecho de que el Señor nos bendiga económicamente, que nos bendiga con familia, que nos bendiga con cualquier cosa, con un trabajo, con el servicio que le podemos hacer a Él. Todo eso es la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. No necesariamente se tiene que referir a la gracia en cuanto a la cuestión de la salvación, no necesariamente. Y de hecho no se refiere a eso, le repito, el contexto me está hablando de cuestiones aquí terrenales. Por eso dice, deje de alcanzar la gracia de Dios. El hecho de que también nosotros permanezcamos en vida, disfrutando de esta vida, esto es la gracia de Dios, está ahí manifestada en nuestras vidas. Entonces, y por eso, y tiene mucho que ver con lo que les dije ahorita, si nosotros no vivimos en santidad, obviamente vamos a perder las bendiciones o los beneficios de la gracia de Dios, de las manifestaciones de la gracia de Dios en nuestras vidas. Una vida próspera, una vida abundante, una vida en salud, todo eso. Una vida con nuestra familia, a su servicio del Señor, todo eso. El contexto me está indicando, me está llevando a eso, a esa gracia, no a la salvación propiamente, no sea que deje de alcanzar la salvación, no, se refiere a estas gracias, a estos favores de Dios que ciertamente no merecemos, pero que nos la da inmerecidamente por puro amor, por estar en Cristo Jesús y por ser sus hijos y por ser creación de Él. Por eso también el versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, en el contexto de la carta, hermanos, ya les había mencionado que estos hermanos estaban sufriendo persecución. Y lo dice, me parece, en el capítulo 6, lo dice en el capítulo número 10 al final, y lo reitera ahorita en el capítulo número 13 al inicio, que en el video, en alguno de los videos pasados se los mencioné, ellos estaban sufriendo persecución. Entonces, lo que él les está diciendo, que no vayan a negar a negar frente ante el imperio romano o ante al emperador, no vayan a negar a Cristo por salvar sus vidas. ¿Recuerdan que les mencioné eso? Eso también es participar de su santidad, eso también es hacer su voluntad, eso es lo que el Señor también hace en nosotros. Sí, confesar, que nosotros confesemos su nombre, eso también el Señor lo provoca en nosotros. Por eso dice Pablo, nadie que no tenga el Espíritu de Dios llama a Jesús Señor. Si decimos que Jesús es el Señor, es por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, por eso lo confesamos también. Entonces, recuerden este contexto y lo va a mencionar. ¿Y por qué sé que se refiere a esto? Porque en los versículos posteriores, 5, 10 versículos adelante lo va a hablar y lo vamos a ver ahorita. Dice, les decía, no sea que ustedes, por querer salvar sus pellejos, de ser entregados en manos del emperador y de los leones o de los hombres estos con espadas, no sea que por salvar sus vidas ustedes estén perdiéndose de las bendiciones de Dios. Recuerden que fue lo que les dije. Ellos estaban siendo, por un lado, amenazados de muerte por esa fe en Jesucristo, y por otro lado tenían también la disciplina de Dios. Y el autor lo que les dice es preferible la disciplina de Dios, sí, incluso la muerte, morir, pero haciendo su voluntad, haciendo lo que es agradable delante de Él, que por salvar sus vidas, ustedes blasfemen el nombre de Cristo, ofendan al Señor por salvar sus vidas. Y eso es a lo que se refiere. Usa este ejemplo de Saúl, que él por un simple plato de lentejas, un plato de comida, él perdió todas las bendiciones terrenales de la primogenitura.
todo lo que conllevaba el ser el primogénito. Todo eso, usted puede investigar cuáles eran todas esas bendiciones. Y esas bendiciones no eran bendiciones espirituales. No, por ser el primogénito quiere decir que ya era salvo. No, por supuesto que no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Para nada. El hecho de que yo fuera el primer hijo de mi padre, el primero de todos los hijos, eso a mí no me eso a nadie le garantizaba la salvación. Es ridículo. Por supuesto que no. No se refiere a cosas espirituales. Entonces, ¿a qué se refiere? A las bendiciones terrenales, los beneficios, ¿sí? ¿Y cuáles eran los beneficios? Pues ya el Señor era lo que el Señor ya vemos, lo que ya les mencioné, ¿verdad? Un servicio a Él, el ser testimonio, el vivir una vida grata y todo eso. Entonces, hermanos, todo eso, ellos iban a perder todo eso por salvar sus pellejos. Iban a vivir una vida miserable en la disciplina de Dios. Y como ya lo vimos, incluso hasta la misma muerte. Entonces les repito, por un lado tenían la muerte del imperio o tenían la disciplina de Dios, el castigo de Dios, el azote de Dios. Entonces, el hecho de que ellos... es por eso que se les dice, déjenme ver otra vez. Dice, porque ya sabéis, dice, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Ok? Entonces, de vuelta, este detalle se les dice a ustedes, digamos que sí negaron, ¿verdad? Que eran cristianos. Ustedes elevaron incienso, a los ídolos o al emperador. Ok. Pues no les va a ir nada bien. No les va a ir nada bien por la disciplina y el azote de Dios. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo dice? Por eso dice que la disciplina de Dios no es de gozo, sino de tristeza. Y quien ha pasado la disciplina de Dios sabe que uno llora, hermanos. Uno llora. Pero el castigo que uno ya recibió de parte de Dios, ese ya no lo quitan a uno. Ya no se lo quita a uno nadie. Nadie se lo quita. Entonces es lo que les está diciendo. Ustedes aunque lloren y aunque pataleen y estén ahí pidiendo perdón por haber negado al Señor y haber dicho que no eran cristianos y todo eso por salvar sus pellejos, pues aunque lloren y aunque pataleen, la disciplina de Dios viene. Viene la disciplina de Dios. Eso es lo que les está diciendo el autor. No tiene nada que ver con su salvación. No, de nuevo, hermanos, se les repite una y otra vez, su salvación es segura en Cristo. Por eso es que no deben ofender al Señor, no deben pisotear al Hijo de Dios y no deben hacer afrenta al Espíritu Santo, porque ya lo tienen todo, ya lo tenemos todo. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué rebelarse así en contra del Señor? ¿Qué te queda sin una horrenda expectación de juicio de hervor de fuego? ¿Qué es la disciplina de Dios? Eso es lo que queda nada más. Pero todo se refiere aquí a ámbitos terrenales, hermanos. No por nada se utiliza el ejemplo de la primogenitura. No por nada. Porque la primogenitura eran meramente cuestiones terrenales. Pura y meramente cuestiones terrenales, ¿ok? Que es lo que estamos viendo en todo este contexto. Entonces, nada más me dice, no sé que hay algún fornicario. Esta palabra fornicario es una palabra en griego que es porneia o originalmente es pornos. Una conjugación de la palabra porneia, que es algún tipo de inmoralidad sexual. Entonces, en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, cuando Dios habla de fornicación, se refiere a alguien que se aparta en pos de dioses ajenos o que niega la fe, ¿sí? Entonces a eso se refiere espiritualmente. Por eso a Israel se le menciona mucho como adúlteras o un pueblo adúltero o como una ramera y todo eso. Son las mismas palabras que se utilizan. Referente a esto es una prostitución espiritual en algún sentido. Entonces a esto se refiere. No sé que hay algún fornicario, algún, por decirlo de alguna manera, espiritualmente se prostituyó. O sea, ¿por qué? Por salvar su vida. O profano, que por una sola comida vendió su primogenitura. A eso se refiere. Que por salvar sus pellejos hay alguno ídose a elevar incienso y a honrar al emperador con tal de salvar sus vidas. A eso se refiere.
Por eso, déjenme checar más adelante. Vamos a ver, ahorita vamos a leer esta última parte que está, que tiene mucho que ver. Ahora sí, para que vean, se lo repito, esto ya lo hice en un video pasado, pero para que vean que sí se refiere a eso. Dice, sí. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales, versículo 11 del capítulo 13, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ya ven cómo somos santificados, hermanos, mediante su sangre. Para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, sí. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesan su nombre. ¿Se fijan, hermanos? Vamos a marcarlo aquí. A eso se refería, como se los mencioné en el video del capítulo 10, a eso se refería con esto de sacrificio de alabanza y fruto de labios que confiesen su nombre. A eso se refería con que salgamos a él y llevemos su vituperio. ¿Sí? A eso se refería que no hemos combatido aún contra el pecado, hasta la sangre. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo tentados, siendo amenazados de muerte por su fe en Jesucristo. Y ya sabemos que eso se vivió. Entonces, por eso a eso se refiere. Ellos, por eso les digo, el contexto de toda la carta y el contexto posterior, los versículos siguientes me hablan de que esto de desechar la primogenitura y vender su primogenitura se refiere a eso, a lo que ya les expliqué, no lo voy a repetir, ya se los expliqué. A eso se refiere. A eso se refiere. Entonces, dice también más adelante, mirad, versículo 25, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Sí? Si desobedecemos al Señor, lo estamos desechando y nosotros no vamos a escapar si acaso desechamos esta palabra, ¿ok? Si rechazan esta palabra, están desechando al mismo Señor, lo están desobedeciendo. Esto es un lenguaje figurado, hermanos. Entonces, dice, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, se fijan cómo no en ningún momento se está amenazando con su salvación, en ningún momento se está poniendo en duda que ellos ya tienen esa salvación. Dice, tengamos que gratitud, como les mencioné ahorita, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Eso es lo que quiere el autor. Eso es lo que quiere Dios, que ellos se corrijan de tal manera que tengan gratitud por la obra de Cristo en la cruz por ellos y que mediante esa gratitud sirvan a Dios agradándole en todo lo que ya se les reprendió en la carta, que ellos se corrijan y no ahora agraden al Señor, que no desagraden su alma. Y dice, agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? No miedo, no. Temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está. ¿Se fijan? Por eso les dije yo, esta disciplina del Señor no es el infierno. Este castigo, este juicio y hervor de fuego no es el infierno, es la disciplina de Dios, es el trato de Dios, es que Dios está, por eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, no dice que en manos del infierno o caer en el infierno, es en manos del Dios vivo porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios va a tratar duro a aquellos que no se quieran corregir. Es Él. El castigo es lo que Él puede tratar
¿Cómo puede Él tratar en nuestras vidas en una disciplina y en un azote? Es eso, hermanos. Entonces, hermanos, creo que he terminado. Creo que considero yo ha quedado claro. Tenía muchas ganas de hacer este video del capítulo 12. ¿Por qué? Porque se habla tanto de la santidad como este detalle de Esaú. ¿Ok? Entonces creo que ha quedado claro, hermanos. Déjenme ver en el pasaje a ver si no se me olvida nada. Pues nada más esto, hermanos, nada más concluir. Y el Dios de paz, versículo 20, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, hermanos, el Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor nos va a cuidar, el Señor no nos va a dejar y el Señor nos va a llevar a vivir una vida en santidad, una vida grata delante de Él, pero no por nuestros méritos. Yo lo único que tengo que hacer es sujetarme al Espíritu Santo y ya, ¿ok? Entonces, en eso consiste este pasaje donde dice, o que se cita, sin santidad nadie verá al Señor. Ya vimos que en realidad no hay ninguna amenaza y que si yo lo entiendo de alguna manera, como esto de las obras, pues entonces ya estoy distorsionando el Evangelio de Jesucristo diciendo que la salvación es por obras. Aunque no lo haya visto o aunque no lo quiera aceptar, claramente eso es lo que estarían diciendo, es lo que dicen. Entonces tenga mucho cuidado, hermanos. Les repito nada más para concluir esto de la santidad. Tenga mucho cuidado, no pervierta el Evangelio de Jesucristo. La santidad es algo muy bello, es algo muy hermoso, pero no tiene que caer usted en condicionar la salvación con la santidad. Eso no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, ya nada más para concluir, también el detalle de Esaú, espero que haya quedado claro. Y pues eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y se haya sido de edificación. Si le interesa el video, compártalo con alguien que lo necesite y dele me gusta y comparte el video y suscríbase al canal. Dios les bendiga, hermanos.